Pues muchas gracias al doctor Betancourt, desde luego buenos días a todos y a todas. Platicando un poquito sobre el abordaje que yo quería dar en esta primera plática de este panel, y para mí es un gusto compartirlo con Patti, con Lourdes y con Alejandro, a quienes a todos los conozco desde hace mucho tiempo y además los respeto mucho y aprecio mucho, desde luego a nuestra Presidente. Reconocer el gran trabajo que ella hizo desde la perspectiva legal para que la Ley General de Salud tuviera la modificación, a la que ella va a hacer una alusión particular. Yo realmente, platicando con Miguel, que es el coordinador del panel, le digo, ¿por qué no me permites que tome unos minutos para ubicar y hacer un repaso rápido de la historia de la vacunación en nuestro país? Porque pues, todos sabemos, ¿no?, de la historia de la vacunación, pero quizá luego se nos olvida y no entendemos por qué llegamos a donde estamos. Y si no entendemos el pasado, difícilmente podemos comprender bien el presente y desde luego construir el futuro, pues cuesta más trabajo. Entonces yo me voy a permitir hablar un poquito de, si es que funciona esta cosa, supongo que es el verde, ¿verdad? Pues no jala, ¿eh? Está padre, pero no jala. Y voy a… Bueno, ni el micrófono ni el de… Ya. Pues sí, ahora ya, lo logré. Dejen ver si el micrófono jala, porque yo quería tener la posibilidad. Sí, ya agarró. Bueno, lo primero que yo quiero comentarles es que hay historia de la vacunación en nuestro país. Es una historia vasta, en donde muchos de los aquí presentes han sido protagonistas. De eso no me queda la menor duda. Y me remonto, no creo que haya aquí nadie que haya sido protagonista de esto primero, pero, pero sí, por lo menos lo habrán leído. En 1804, no hay nadie que haya sobrevivido, ¿verdad? No, ¿verdad? Todavía no estábamos por acá. Ya teníamos en México, o empezaba la tradición que hoy ha llevado a nuestro país a ser un país de liderazgo en materia de vacunación. Estoy hablando de la introducción en México de la vacuna de viruela por Francisco Balmis. Francisco Balmis, español, que con una expedición de niños cruzó todo el Atlántico, llegó a México, tomó a niños mexicanos y luego con esos niños mexicanos se fue hacia Filipinas y francamente fue el primer gran promotor de la vacunación universal, entendida que abarcara a todos los países del planeta. Después de en 1908, y me brinqué un siglo, no quiere decir que no hayan pasado cosas, porque pasaron muchas cosas en ese siglo, pero en 1908 se crea el Instituto Nacional de Bacteriología para Enfermedades Infecciosas y Vacunas. Eso ya es en México. Estamos hablando de hace más de 100 años. Entonces ahí se empieza a construir ya la tradición mexicana en ese sentido. En 1926 hay un decreto presidencial para iniciar la vacunación contra la viruela. Debemos de recordar, y por si no lo saben, la viruela quizá es una de las enfermedades más emblemáticas que cambió el rumbo de la historia de nuestro país, porque fue gracias a la viruela realmente que los españoles pudieron lograr la conquista en nuestro país. ¿Por qué? Porque todo el pueblo mexicano, el pueblo original, era susceptible a la viruela. Y cuando llegan los españoles, por cierto, la traen en un esclavo de África. Cuando llega la viruela a México, diezma a la población autóctona y contribuye de manera importantísima para el cambio que se da en la sociedad mexicana y que pues lleva a lo que hoy es el México que conocemos. Pero entonces, en 26 se crea este decreto para la erradicación de la viruela. Ya en 48 aparece la vacuna combinada de difteria y tosferina. Después tenemos el inicio de la vacunación contra BCG en 1951. Y reitero, esto es una línea de tiempo que podríamos meter algunos otros hitos, pero me parece que conviene ir destacando algunos de ellos. Por ejemplo, en ese mismo año, 1951, no hace mucho, es el último caso de viruela en México. Casi 20 años, Alejandro, tú me corregirás, casi 20 años de que se declara la erradicación de la viruela en el mundo, porque fue por ahí de los 70 cuando se declara, es decir, 20 años antes de la erradicación mundial, en México ya se había presentado el último caso de viruela. En 1962, la vacuna de polio oral. Después, en 1970, vacunación contra el sarampión. En 1973, aparece el Programa Nacional de Vacunación, o se crea el Programa Nacional de Vacunación, en aquel entonces con 5 vacunas que protegían contra 7 enfermedades. Después, algo importantísimo, la Cartilla Nacional de Vacunación, y haré alguna mención de dónde vamos hoy en la Cartilla Nacional de Vacunación, en la implementación de lo que conocemos como la Cartilla Electrónica de Vacunación. Después,
En 1980 ya se habla de la vacunación universal. En 1986 empezamos con las jornadas intensivas, los días nacionales y semanas nacionales de vacunación, que hoy conocemos como las semanas nacionales de salud, pero todo empezó por la vacunación. De hecho, solo se vacunaba, hoy no solo se vacuna, hoy son muchas las acciones a las cuales también haré alguna referencia más adelante. 1990, el último caso de polio en Jalisco, y fue el último caso de polio en 1990 en nuestro país. En 1991, el último caso de difteria. En 1991 se crea el Consejo Nacional de Vacunación y seguramente la doctora Mota en su presentación va a hablar de lo que la nueva ley implica para el Consejo Nacional de Vacunación y la fortaleza que toma este Consejo con esta modificación a la Ley General. No es una nueva ley, es una modificación a la Ley General de Salud, eso hay que precisarlo. Y desde luego se crea el programa de vacunación universal, estoy hablando de 91. En 93 ya son las semanas nacionales de vacunación. Después, en 96, logramos la eliminación del tétanos neonatal. Después, el último caso de sarampión autóctono en 1996 en nuestro país. No quiere decir que no haya habido casos después, pero han sido casos importados. Y también daré cuenta de algunos de los éxitos de la vacunación. 97, primer cambio del esquema, 7 inmunógenos. En 2003, 12 inmunógenos, es decir, se van incorporando vacunas al esquema. En 2006, neumococo. En 2008 se universaliza la vacunación contra neumococo. Hemos tenido experiencia de introducción de estas vacunas. Por ejemplo, cuando se introduce el neumococo, y en ese entonces nuestro expresidente, y además a quien apreciamos mucho, Roberto Tapia, era el subsecretario, se tuvo que tomar una decisión en función del presupuesto y se inició en los 128 municipios con el menor índice de desarrollo humano en 2006, pero ya en 2008 se universalizó. O sea, se tenían que tomar algunas decisiones. Se elimina la rubiola en México. En 2009 le inicia la vacunación contra VPH, aquí la doctora Esquivel se acordará, empezamos en grupos de mujeres vulnerables, incluso no eran niñas, eran mujeres de áreas vulnerables, y también se inicia la vacunación contra la influenza H1N1, obviamente después de la pandemia. En 2010 ya se da la eliminación del síndrome de rubiola congénita, y en 2012 se universaliza la vacunación contra VPH en el país, en todas las niñas de quinto de primaria o de 11 años no escolarizadas. Y creo que lo comentaron ustedes, que no existe o no está recomendado, incluso por el SAGE, no está recomendado que se vacune a los varones, ¿no? Creo que sí se mencionó. Y esto es importante señalarlo porque hemos tenido muchas presiones, y lo tengo que decir como responsable de la política pública, para meter la vacuna en los varones. Y la verdad es que no hay evidencia, además ahora con estas recomendaciones últimas estamos más tranquilos porque tenemos elementos para hacer a un lado estas presiones de introducción que vienen, por cierto, de ciertas áreas que ya se imaginarán, ¿no? Entonces eso no se ha dado. En 2016 se declara libre de sarampión a la región de las Américas. Fíjense, 10 años después de que en México se tuviera la eliminación. Y se da en México, primer país donde hay un registro de la vacuna contra el dengue. Y esa es un poco la historia de la vacunación. Me repasé aproximadamente como 2 siglos en como 5 minutos, pero conviene haberlo hecho de manera rápida. Ahora, es una política pública que, como dice ahí en la diapositiva, está enfocada a reducir las enfermedades prevenibles por vacunación y desde luego proporcionar protección específica sobre las mismas a la población. Permite controlar, eliminar o erradicar enfermedades a través del esquema que es universal y gratuito. Y eso no muchos países lo pueden presumir. La verdad es que eso es real. Y quizá sea una de las pocas políticas públicas que verdaderamente tienen una equidad independientemente de lo que ustedes me digan, porque quien se vacuna, no importa el grado, no importa dónde, alcanza equidad inmunológica. Y eso es una realidad, es una de las políticas de igualar a la sociedad. Y el gobierno mexicano año con año invierte aproximadamente 6,000 millones de pesos en este programa, más o menos, todas las instituciones del sector salud. O sea, no es menor la inversión que se hace. ¿Cuáles son sus características? Es un bien público, es un bien tutelado por ahora ya en la ley y además pues está en la Ley General de Salud. Es universal, se aplica a todos los habitantes del país que cumplan desde luego con las características cuando hay, por ejemplo,
algunas, por ejemplo, en el caso de la VPH, que es para las niñas de 5 años, de quinto de primaria y 11 años no escolarizadas. Y aparte de ser universal, muy importante, es gratuito. Es decir, a la gente no se le cobra. Y hay un fenómeno interesante, porque cada vez más, incluso quienes tenían la costumbre de ir al sector privado a tomar sus vacunas o a vacunarse, están acudiendo al sector público por los costos que esto implica. El programa de vacunación universal tiene diversos objetivos. Como dije, inició en los albores de los años 90, tiene metas muy claras, que es alcanzar y mantener coberturas superiores al 90% en el esquema básico, en menores de un año, de 4 y 6 años. Alcanzar o mantener coberturas del 95% para cada uno de los biológicos y desde luego también mantener la eliminación de algunas de las enfermedades que ya hemos logrado eliminar, que aquí están señaladas, el control epidemiológico de otras que también pueden ustedes ver en la lista, y detectar y notificar y hacer el estudio oportuno de lo que llamamos eventos asociados o atribuibles a la vacunación, eventos adversos. Déjenme rápidamente hablar de la evolución del esquema. 1973, estos eran los que se tenían. 1998, los que se agregaron. Me voy muy rápido porque estos los conocen, pero solo que vean que a lo largo de la historia reciente del país ha habido un incremento, no año con año, sino con cierta periodicidad, de la inclusión de nuevas vacunas en función de lo que se va generando a través de la investigación y el desarrollo de nuevos inmunógenos y de nuevos biológicos. Ahí está 2007, 2011, 3 enfermedades, hasta que llegamos en 2016 al esquema actual, que quizás sea uno de los más completos. ¿Cuáles faltan de las que hay? ¿Varicela? ¿No está? No está. No está la vacuna, es decir, no está en el esquema, no quiere decir que no haya, no está en el esquema, no la tenemos incluida en el esquema. No hemos incluido en el esquema, estoy hablando de las que están disponibles, que se habla de que podrían estar, no está dengue incluida en el esquema, y hepatitis A está solo para niños en guarderías, no es universal. Serían de los 3 inmunógenos que hoy se pueden adquirir o están ahí, son los 3 que no están en el esquema, todos los demás son parte de esto. Tengo que hacer mención especial de la cartilla de vacunación, porque esta cartilla nacional de salud empezó como cartilla de vacunación, son 38 años de experiencia. Esta cartilla es un documento oficial, lleva el registro de las vacunas que se aplican, de distribución gratuita, evidentemente permite el seguimiento y ha permitido validar coberturas de vacunación. ¿Qué hemos encontrado en la instrumentación de la cartilla electrónica de vacunación? Que hoy ya no se utiliza tanto como se utilizaba antes, que tenemos que reforzar el uso de esta cartilla para todas estas cuestiones que aquí están señaladas y que podemos hacerlo mucho mejor. Ahora estamos en el proceso de instrumentación de la cartilla electrónica de vacunación. Aquí es un trabajo que hemos hecho también con el gran aliado que tenemos hoy en la salud pública, que es la Fundación Carlos Slim, y es una herramienta que va a permitir unificar y sistematizar acciones de vacunación a nivel nacional. ¿Y por qué? No es que vayamos a quitar, esto quiero dejarlo claro porque se ha interpretado, entonces van a quitar la cartilla. No, es un chip que va adherido a la cartilla física, donde va la información, se baja una tablet y ahí va la historia de vacunación. Pero no solo eso, nos permite, entre otras cosas, aquí ustedes podrán ir leyendo cómo vamos, nos permite saber incluso la productividad de los vacunadores. Y eso es un tema bien relevante, sobre todo cuando tenemos restricciones presupuestales. Vamos a poder saber, además de la historia vacunal del individuo, y además va a ser portable, se la va a llevar y donde sea se va a bajar porque va a estar la información en la nube, nos va a permitir conocer cuál es la productividad de los vacunadores y por lo tanto tomar decisiones en términos de reacomodos. Hemos encontrado gente que tiene productividad muy alta y gente que prácticamente no hace muchas acciones de campo y eso se pueden redireccionar esos recursos de tal suerte que volvamos mucho más eficiente el sistema. Entonces, ahí vamos en términos de vacunación. Y está la modificación a la ley, no voy a entrar en mucho detalle, ahí están las fechas, ahí están las características, simple y sencillamente las delineo porque Lourdes va seguramente a profundizar en ellas y es bien importante hablar, como dijo el doctor Betancourt, este proceso para llegar a esta modificación de la Ley General de Salud nos llevó más o menos casi una década, o sea, no es sencillo. Tengo que decir que
gran cantidad de resistencias en diversos grupos para que esto ocurriera, pero finalmente se logró y es algo que nos va a fortalecer el programa de vacunación y nos va a permitir garantizar que no pasemos las penurias que hoy seguimos pasando. Todos los años tenemos problemas de financiamiento que finalmente se solucionan, porque nadie se va a echar, como decimos vulgarmente en México, el tiro de dejar sin vacunas a la población. Pero todos los años tenemos que andar luchando para que haya el dinero adecuado para poder tener el esquema de vacunación completo. Las Semanas Nacionales de Salud, tengo que hacer una mención de ellas, tienen objetivos muy claros: romper en corto tiempo cadenas de transmisión de algunos padecimientos, ahí están algunos de los que se pretende, mantener eliminada la transmisión autóctona de los mismos, lo cual hemos logrado, y otorgar otras acciones simultáneas e integrales para prevenir otras enfermedades, incluyendo diarreas e infecciones respiratorias, y eso es bien importante. Tienen una historia larga. Las Semanas Nacionales de Vacunación, como dije, ya tienen muchos años, pero les puedo hacer un recuento de lo que se ha hecho en estos últimos 3 años. Y no tengo 2017 porque obviamente no ha terminado y no tenemos el cierre. Pero han participado más de 16,000 unidades del Sistema Nacional de Salud, cerca de 500,000 de puestos de vacunación, más de 543,000 brigadas, cerca de 1,000,000 de voluntarios, y aquí ustedes lo saben, ustedes han estado en la operación, los voluntarios son fundamentales para llevar a cabo estas actividades, y cerca de 54,000 personas que, como ustedes, son parte del sistema de salud. ¿Qué más hemos hecho con estas semanas? Se han beneficiado 176 millones de niños y niñas, obviamente muchos más de una vez, evidentemente, muchas veces por todas las acciones que se han llevado a cabo, y más de 167 millones de personas de 10 a 45 años de edad. Esto es otras acciones, se han distribuido más de 223 millones y medio de vida suero oral, vitamina A, ácido fólico, y se han dado más de 250 millones y medio de mensajes de promoción. Es una actividad donde ustedes participan, en muchos casos, que ha logrado, y eso es lo importante, ha logrado cosas muy claras, como las que vamos a ver más adelante. Aquí están el número de dosis de vacunas que se han aplicado en menores de 10 años, casi 186 millones de dosis de vacunas. Yo quisiéramos una reflexión de lo que esto implica en términos de recursos, en términos de organización, en términos de lograr que esto ocurra. No es un tema trivial, ni mucho menos sencillo, ni mucho menos se puede dejar como, pues qué fácil, lo damos por sentado porque estamos acostumbrados, pero francamente lograrlo es muy difícil. Aquí está en mayores de 10 años, porque también hay vacunación en mayores de 10 años, es importante destacarlo, 208 millones de dosis de vacunas, de diversas vacunas que van influenza, VPH, TDPA, etcétera, etcétera. Y bueno, en el adulto mayor también se han hecho ejercicios importantes para considerarlos en el esquema de vacunación. Siempre tenemos la idea que vacunación es de los niños y fundamentalmente así inició, pero hoy tenemos vacunas para el adulto mayor. Y México también se ha mantenido a la vanguardia en ese sentido y como ustedes ven, se han aplicado más de 10 millones de dosis anuales en este grupo de adultos mayores y, por ejemplo, vacuna contra neumococo, más de 6,5 millones de dosis. Y bueno, ¿y eso qué? Pues ahí están los impactos. Vean ustedes los impactos de todo este esfuerzo en las disminuciones de, por ejemplo, la tasa de mortalidad en menores de 1 año. Y ahí está en cada una de estas y como ustedes ven, ha habido a través de la historia un gran número de logros que están aquí manifestados en esta lámina, además de, como dice ahí, de las muertes y personas que podrían vivir con discapacidad que pudiera haber sido prevenida con vacunación, hay un importante impacto económico. Se estima que en países como el nuestro, entre 2011 y 2020, la vacunación tendrá un retorno de inversión para los que les gusta la economía de $16 por cada dólar invertido. Es decir, es un buen negocio social, pues. Por supuesto que es un buen negocio para los que venden las vacunas, pero es un buen negocio para la sociedad invertir en vacunas. No hay duda de que es un buen negocio. El impacto: erradicadas la viruela en 51, eliminadas, y ahí tienen los años, la polio, sarampión, la rubiola, el síndrome de rubiola congénito, el tétanos neonatal. Controladas
tuberculosis, tosferina, enfermedades invasivas por hemófilus, diarrea por rotavirus. Ustedes escucharon ayer la extraordinaria presentación del doctor Rogers Glass que les platicó de la historia de esto, pero bueno, pues ya está, es un hecho, y la difteria con el último caso en 1991. Y protección contra influenza, VPH, hepatitis B. Y ahí están los años de vida saludables perdidos por cada 100,000 mexicanos por enfermedades prevenidas por vacunación, y vean cómo es claramente, o se ve claramente en esta gráfica, pues cómo sí ha habido un impacto. Ahí está 1990 como referente y está 2016, y es obvio que ha disminuido el número de años de vida saludables perdidos por cada 100,000 habitantes de todas estas enfermedades que son prevenibles por vacunación. Hitos: viruela, polio, rubiola. ¿Y por qué los vuelvo a señalar? Porque pongo el comparativo con el resto de la región, ni siquiera con el global. Vean cuántos años antes de que se lograra en las Américas el reconocimiento de la eliminación o erradicación, que realmente la única erradicada es la viruela, las demás se consideran eliminadas. Pues vean, en México hemos tenido, la verdad, de manera anticipada estos logros, con lo que ello implica para la salud de la población. Se convierte entonces en México, en las Américas, en la quinta enfermedad prevenible por vacunación en ser eliminada en las Américas en 2016. Y ahí está el certificado, cuando en México el último caso fue en 1996. Hemos adquirido, tomando en cuenta en esta administración, poblaciones objetivos. Debo decirles que, ¿qué pasaba? Teníamos unas coberturas extraordinarias. ¿Saben cómo las calculaban? Sobre lo que compraban y lo que aplicaban. Por supuesto que si yo compraba 100 y aplicaba 100, mi cobertura del 100, pero no era sobre población objetivo. Hoy lo hacemos sobre población objetivo. Y ese sí es un cambio, ustedes lo han vivido, porque llegamos incluso hasta municipio. Y bueno, también hemos tomado en consideración las dosis perdidas en operación. Ustedes saben que hay desperdicio. Hemos optimizado ante los recortes presupuestales para evitar el desperdicio, y eso es bien importante. Y hemos tratado de fortalecer red de frío, pero sigue siendo uno de los grandes retos. Hemos aplicado cerca de 368 millones de dosis y 30,000 millones de pesos de inversión en todo el sector. Y las coberturas las ven ustedes ahí. Estas coberturas, seguramente cuando esté funcionando la cartilla electrónica de vacunación, van a sufrir modificaciones, y yo creo que hay que ser honestos, van a sufrir modificaciones a la baja, y vamos a tener que hacer reforzamiento en áreas específicas, habrá que verlo, es lo que estamos viendo en algunos sitios, no en todos, de que estamos teniendo una sobreestimación. Utilizamos la metodología que propone OPS cuando no se tiene un censo nominal, y teniendo la cartilla electrónica de vacunación vamos a poder tenerlo. Y bueno, sí tenemos amenazas, por ejemplo, brotes de sarampión, ustedes los conocen, en Maricopa, que es en la frontera de México con Arizona, y pues no hubo casos en México. Luego, el gran brote de sarampión en Europa 2016, en Rumania, Italia, etcétera. Ahí están los casos que hubieron, y tampoco hubo casos en México. Y esa es la prueba más clara de que tenemos buenas coberturas. Ahí sí, esa está a prueba de lo que me digan. Si no tuviéramos buenas coberturas, si tuviéramos población susceptible ante estos brotes, pegado en la frontera, no digo que en Rumania, pero Italia, hay muchos mexicanos que sí viajan a Italia, a lo mejor algunos van a Rumania, no tantos, pues podríamos tener casos de sarampión en México, y no ha sido el caso para esta situación. Y pues no hemos tenido ningún caso, como digo ahí, lo cual es una buena noticia, y eso habla de las coberturas. Ahora, hemos tenido problemas de abasto. Ha habido desabasto mundial de algunas vacunas. Hace 2 años o 3, ya ni me acuerdo, hubo problema con pentavalente. No hubo producción. Es más, este año otra vez tenemos problema con hepatitis B, porque a la hora de la hora, y lo tengo que decir, se oferta en una licitación la vacuna, llega el momento de la entrega y resulta que no hubo producción, que se contaminó, etcétera, etcétera. Esa es una realidad. Tenemos, como dije, hepatitis B, problema con fiebre amarilla. Prácticamente toda la vacuna de fiebre amarilla se la llevó Brasil, porque tenían un brote importante. Sudamérica en general, pero particularmente Brasil. Entonces aquí en México hemos tenido problema para conseguir, y me van a decir, oiga, pero fiebre amarilla no está en el esquema. No, pero se utiliza para viajeros que van a zonas donde hay riesgo, y luego no la encontramos. Y no la encontramos no porque no la queramos conseguir, sino simplemente no hay oferta. Y vacuna pentavalente, como ya dije, que es un problema. Eso es una realidad. En síntesis, ya para terminar, estamos reconocidos como un programa de vacunación
digamos, ejemplo a nivel global, no tenemos duda. Ofrece de manera gratuita uno de los esquemas más completos a nivel mundial, eso creo que tampoco hay duda. Tenemos una metodología aceptada internacionalmente para el cálculo de coberturas, porque había muchas dudas, es la que recomienda la OPS para países donde no hay censo nominal, que es el caso de México. Y los resultados de ENSANUD de 2012 y de las encuestas serológicas corroboran la adecuada inmunización de la población y estamos preparados, por supuesto, con un blindaje sanitario en materia de enfermedades prevenibles por vacunación para lo que pueda venir, como ya lo demostré con los brotes de sarampión en diversas latitudes del planeta que no tuvieron efecto en nuestro país. Yo creo que el cambio en la Ley General de Salud, del cual ya profundizaremos en la siguiente plática cuando hable Lourdes al respecto, va a fortalecer el programa de vacunación. No tengo la menor duda, tendremos que buscar que se implemente de manera adecuada. ¿Hay retos? Sí, sí hay retos importantes. Nuevas enfermedades para las cuales hay desarrollo de vacunas, sí, Zika, ébola, malaria. Habrá que ver en su momento si esto aplica para los riesgos que hay en nuestro país. Hay retos porque hay desabasto de algunas vacunas, como ya señalé, entonces ¿cómo le estamos haciendo? Y les platico, en el caso de pentavalente, no hay pentavalente, pero sí hay hexavalente. Entonces lo que estamos buscando es que en el Consejo de Salubridad General, en el cuadro básico para poder adquirirla, pues quede incluida el hexavalente. De otra manera nos vamos a quedar sin ninguna. Entonces estamos haciendo ese tipo de acciones pues para evitar que nos quedemos en desabasto. Debate sobre la inclusión de otras vacunas, ya dije algunas, varicela, dengue. Y desde luego ver que las coberturas que estamos calculando sean las adecuadas, sean las reales, y eso habrá que también irlo perfeccionando. Y por supuesto el fortalecimiento de red fría. Tenemos un tema ahí, lo tenemos claro, tenemos que trabajar con los estados, con los mecanismos de financiación y de financiamiento, porque si hay problemas de red fría en algunas entidades federativas que evidentemente impactan en la fortaleza del programa de vacunación. Y el reto que está en proceso es la implementación de manera generalizada de la cartilla electrónica de vacunación. Y como dijo este hombre, que no sé si sepan quién es, Salk, cuando se le preguntó a quién pertenecía la patente de la vacuna contra la polio, dijo: a la gente, diría yo, no hay patente, ¿podrías patentar el sol? Pues ahí se los dejo como pensamiento y yo les agradezco. Esta es una parte introductoria para el tema. Pues primero que nada, agradecer esta invitación a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, en especial a la doctora Mota, que me consta ha sido una prócer de esta ley de vacunación. Tuve el privilegio de presenciar personalmente, probablemente, no sé si fue el segundo o el tercer aire de esta casi década que mencionó el doctor Pablo Curi, de esfuerzo para lograr su aprobación. Estamos convencidos que es algo de gran beneficio para la población mexicana y no fue fácil, fue motivo de mucho esfuerzo, de mucho trabajo intenso, de muchas frustraciones también, ¿no? La presentación por parte de la senadora Cristina Díaz a finales de 2014, toda la lucha por el atesoramiento que hubo de esta ley en la Comisión de Salud, podríamos decirlo así, durante prácticamente un año, y después todos los foros, todas las conversaciones, todas las invitaciones a reflexionar y a revisar con detalle a los distintos legisladores para que esto sucediera. Me parece a mí que el convencimiento del valor de esta ley fue lo que impulsó todo este esfuerzo para que fuera realidad. ¿Y por qué nos interesa en la industria farmacéutica que esta ley haya sido aprobada y por qué nos interesan las vacunas? Evidentemente por todo lo que ya nos presentó el doctor Pablo Curi, porque salvan vidas. Porque son parte de la vocación que también tenemos en la industria farmacéutica. Nuestra vocación es proveer de soluciones a problemas médicos no resueltos. Desde la perspectiva farmacológica, desde la perspectiva
biotecnológica, con productos biológicos. A nosotros nos toca hacer accesibles esas soluciones a la población. Y quiero decir, en términos de seguridad, de eficacia, en términos de accesibilidad, de estandarización. Nos toca invertir en aquello que no es tan divertido, ¿no? Como plantas químicas, como procesos regulatorios, como estructuras para la farmacovigilancia, para que esos productos uno por uno lleguen a donde lleguen, sean igualmente seguros y eficaces y estén debidamente protegidos para su debida administración. También porque estamos convencidos que la vacunación es la intervención de salud pública más costo efectiva. No hay nada mejor que no enfermarse. Y ya lo presentaba el doctor Curi, lo voy a explicar un poquito más adelante, que es sumamente rentable invertir en todo de salud en general, pero en la vacunación especialmente. También, bueno, pues la vacunación tiene algunos otros beneficios que todos sabemos, pero que vale la pena volverlos a mencionar. Desaparece enfermedades tan terribles como lo fue en su momento la viruela, enfermedades tan terribles como lo fue también la poliomielitis y todas las demás que se han mencionado, porque es un igualador social. En alguno de los foros en los que se estuvo apoyando la aprobación de esta modificación a la Ley General de Salud en materia de vacunas, en donde estuvieron el doctor Pablo Curi, el doctor Tapia, estuvo Lourdes, hablaban de los determinantes sociales de la salud, pero también de la salud como un determinante del desarrollo social. Las vacunas también son importantes porque nos protegen a lo largo de toda la vida. No solamente es para la primera infancia, que es probablemente lo más comúnmente conocido, sino de enfermedades que aún en la tercera edad podrían ser fatales. Nos libra del cáncer. La ponencia anterior pues, nos da una probadita de lo terrible que es esta enfermedad. Si hay una vacuna que libra del cáncer, ¿no? Que el cáncer se ha encontrado cómo resolverlo, cómo tratarlo, pero no cómo curarlo definitivamente. Lo mejor es nunca tenerlo. Porque la salud también es un elemento fundamental para la productividad. Si imagináramos, pues no sé, todos los elementos que nos dan viabilidad vital y económica como un número binario, la salud es el número uno. El primer uno que activa la educación, que activa la productividad. Porque es un tema de justicia y ya lo tiene la ley incorporado. Porque es un tema de seguridad nacional, es un bien común y es una responsabilidad personal. Promueve la responsabilidad personal de tener cuidado de nuestra salud. La vacunación, pues es uno de los grandes éxitos de salud pública de los últimos 2 siglos, lo acaba de mencionar exhaustivamente el doctor Curi, porque ha tenido beneficios de erradicar, no sé por qué me pasa, algunas enfermedades, pero sobre todo porque tiene un efecto muy positivo al crear personas adultas, nos da viabilidad para llegar a ser personas saludables. Y nos da protección a lo largo de toda la vida. Ya se presentó aquí el terrible caso, ¿no? de el tétanos neonatal. Pero también en la tercera edad está el neumococo, la influenza, el herpes zóster. Entonces hay que acompañarnos con vacunas toda la vida. También esto lo mencionó el doctor Curi, pero no nos cansaremos de alegrarnos por los logros de erradicación y eliminación de enfermedades. La vacunación es un proceso de salud pública, una decisión de salud pública tan efectiva que ha sido adoptada poco a poco por más y más países en el continente y más países en el mundo. El rotavirus se ha adoptado en 19 países de Latinoamérica y en 90 del mundo, el neumococo en 28 de Latinoamérica y 134 a nivel mundial, el virus de papiloma en 16 de América y en 74 a nivel mundial. La idea es que las enfermedades quedan erradicadas. Ojalá que algún día podamos erradicar el virus del VPH y con ello muchos tipos de cáncer. Y como se mencionó antes también, pues la vacunación es una de las inversiones más rentables en salud.
pero la inversión en salud en sí misma es muy rentable. Si nosotros hacemos pues un cálculo de lo que significa invertir $1 y retornar 16, ¿no? Es 1.600% de rendimiento. Comparémoslo con un excelente rendimiento de bolsa de valores con un enorme riesgo que es del 40%. Es decir, conviene definitivamente la vacunación. Pero también vemos que vacunar en personal de salud, ¿no? En investigación cardiovascular, en educación, es rentable. Pero nunca como vacunar. Este es un estudio de la Universidad de Hopkins que, como bien se decía, hace una proyección de 2011 a 2020 e incluye solamente 10 vacunas. Podría ser más, incluyendo más posibles inmunizaciones. Y las vacunas son un bien delicado. Son un bien delicado que sigue un proceso muy complejo. Ayer la presentación del doctor Glass hacía mención de pues, todas las vicisitudes en la creación de la vacuna de rotavirus, en donde pues, se invirtieron muchísimos años, muchísimos millones en su inversión, y tiene diferencias muy importantes de otros productos farmacológicos. En general, las medicinas son moléculas pequeñas, hablamos de decenas de átomos. Las vacunas son biológicos, son proteínas, son miles de átomos. Los procesos de fabricación de las medicinas son procesos físico-químicos fundamentalmente, ¿no? Es decir, hay purificaciones, hay reacción química, hay filtraciones, hay digamos, creaciones de moléculas, pero con una secuencia, muy concreta. En el manejo de biológicos estamos hablando de actuar con organismos vivos y muchos de ellos de sumo peligro. Entonces, las medidas de seguridad, las medidas de control de proceso suelen ser cientos de veces más complejas. Y a la vez también, pues es materia de expertos. Por eso nos congratulamos de que en la CONAVA sea ahora un grupo de grandes expertos de vacunas, porque tanto en el sector salud como en la industria existen estos expertos y son ellos los que deben hablar del tema dada la complejidad de la materia. Las vacunas entrañan un gran desafío para el desarrollo. Su desarrollo no es sencillo, su desarrollo no es rápido, ¿no? Es decir, son productos que se desarrollan a lo largo de muchos años. Tan solo en MSD, la primera vacuna a nivel comercial que se obtuvo, que se lanzó, fue en 1963 contra el sarampión, paperas y rubiola, y hasta 14 años después se pudo lanzar otra vacuna que fue la de neumococo. Y después, 18 años después, varicela, y 10 años después, VPH y rota. Y no fue falta de interés, no fue falta de recursos para desarrollo, no fue falta de científicos que estuvieran trabajando en este desarrollo, es que lleva mucho tiempo generar la vacuna, seleccionarla, que dé la mejor tasa de inmunogenicidad, que se asegura que tenga… Ayer veíamos este esfuerzo de rotavirus en donde se llega a un 50% de eficacia. Si vacunan a un hijo mío, ¿verdad?, pues me gustaría que estuviera en el 50% que sí funciona, no en el otro 50%. Entonces, este proceso para asegurar una alta tasa de eficacia, una alta tasa de seguridad, un proceso de fabricación que nos pueda permitir asegurar la permanencia del producto a lo largo de la cadena de frío, la eficacia en cada una de las personas que se vacunan, pues lleva una inversión también muy importante de arriba de $500 millones. Hablamos que en promedio son 20 años de trabajo, $500 millones de inversión. Tenemos pues ahora un gran desafío en MSD, que es la vacuna del ébola. Está diseñada, pero de ese punto en donde está diseñada y que nos dio tanto gusto anunciar que era eficaz, a que pueda ser fabricada a escala industrial y pueda ser distribuida en todos los países que la necesitan, todavía nos faltan muchos pasos. Necesitamos generar una escalación del proceso productivo, es decir, de esa vacuna que a nivel
pequeño, a nivel prácticamente de laboratorio es eficaz, que salga de una planta miles de dosis, millones de dosis por semana y que sea igualmente eficaz y que sea igualmente segura. Estos 20 años y estos 500 millones de dólares los invertimos con un nivel alto de riesgo, porque hay una tasa de éxito. No es una tasa al 100% de éxito, es una tasa en donde de ciertas vacunas que se han iniciado, de ciertas vacunas que se ha tratado de encontrar la solución, no se encuentra, se abandonan. Y hay otras empresas que lo han hecho también exitosamente, porque afortunadamente existe la competencia y eso permite que pues todos nos volvamos mucho más eficaces y mucho más atingentes en nuestras inversiones y en nuestras investigaciones. Después de que ya la vacuna ha sido desarrollada, ha sido escalada a nivel industrial, ha sido establecida la planta para su fabricación, está todo el viaje que hace una vacuna para llegar a las personas que lo necesitan. Y no solamente este viaje que hace en la hielera de las personas que van por la montaña buscando a las personas que van a vacunar, sino desde que el antígeno es fabricado a nivel en bulk, que se llama, ¿no?, a que es dosificado para que la dosis exacta esté en cada una de los viales y en una condición de absoluta esterilidad y que sea controlado en todo este proceso hasta que llegue a través de una red fría, después de haber sido debidamente certificada su eficacia, su seguridad, a liberar el lote si entra o sale de un país. Esto es, cuando nosotros importamos vacunas para que sean aplicadas en el Sistema Nacional de Salud, es comprobado por la CAYAC que la vacuna sea eficaz, que sea la vacuna que decimos, que la identidad sea la que debe de ser y que el producto esté en condiciones para ser comercializado. Sumamos más de 300 pruebas desde el momento en que se inicia la fabricación hasta que puede ser liberada. Entonces, pues este también es un proceso nada fácil, porque son pruebas a veces sofisticadas, a veces con equipos muy costosos, a veces, no a veces, siempre deben ser internacionalmente estandarizadas para que la eficacia sea contundente. Y aquí un tema pues muy delicado porque tiene que ver con la disponibilidad de las vacunas. Todos somos conscientes del valor que tiene la vacunación, de lo importante que es vacunar en el momento de la vida que es necesario vacunar a las personas, sobre todo a los niños. Por el proceso mismo, porque estamos hablando de procesos biológicos, porque estamos hablando de trabajar con organismos vivos, porque estamos hablando de una red muy compleja de logística. Se necesitan aproximadamente 2 años de planeación para tener disponibilidad de los productos. Y a la vez es una dinámica pues, muy interesante porque hay países que se están incorporando a la vacunación como China, por ejemplo, con grandes poblaciones que de repente pues, demandan más de la mitad de la fabricación mundial de una vacuna. Por eso es sumamente importante tener contratos a largo plazo. Por eso es tan importante que podamos hacer algunos pasos, que se incentive la fabricación local, que se incentive probablemente una parte importante de los procesos a nivel local. Otra dinámica importante pues, son estos brotes que de repente se dan inesperadamente y que hay que atender en algún otro país. Y si tenemos 2 años, digamos, de retraso, de necesidad de tiempo para programar incrementos en la fabricación, que luego se convierten en decrementos porque se acaba el brote, ¿no? Es importante tenerlo debidamente previsto. Nosotros tenemos un ciclo de innovación en vacunas, en donde las vacunas se descubren, las vacunas se fabrican, las vacunas se
hacen comerciales, por así decirlo, se llevan a niveles óptimos de fabricación, porque tampoco se pueden fabricar a cualquier precio, no se pueden pagar a cualquier precio. Dentro de los desafíos importantes que tiene la industria es tener unas economías de escala que permitan la comercialización y el uso pues muy amplio de los productos. Después se lanzan a nivel comercial, se escalan los procesos, se comercializan, se establecen los sistemas de farmacovigilancia y después se reditúa la inversión que se hace en esto. Es decir, la inversión que hicieron las personas que están en la bolsa de valores comprando acciones de las empresas farmacéuticas necesitan un retorno sobre la inversión, si no se van, así de sencillo, y no tendríamos recursos. Es un recurso que se invierte con alto riesgo. Y cualquier inversión de alto riesgo exige, porque es una exigencia pues de la economía, una alta rentabilidad. Y es ahí donde nosotros cerramos el círculo virtuoso de la innovación. Es donde nosotros obtenemos nuevos recursos para cumplir la misión de seguir inventando medicamentos. ¿Por qué? Porque tenemos, pueden ver aquí, si es que se logra leer, sí, una larga lista de necesidades que todavía hay que cubrir. Necesitamos seguir invirtiendo en la investigación de nuevas vacunas para resolver todos estos problemas médicos no resueltos. Ayer veíamos en el video del mosquito, el Zika, que parecía una enfermedad que no iba a ser tan problemática. Queremos una vacuna contra Zika. Nada fácil. Hace un año presentaron aquí la complejidad del desarrollo de la vacuna del dengue. La del Zika no va a ser menor. Hay mucha gente trabajando en ello y esperemos que pronto esta inversión, este trabajo y esta ciencia atrás de la vacuna del Zika sea realidad. Y bueno, finalmente nosotros tenemos el convencimiento de que la vacunación es definitivamente importante y que la vacunación la debe comandar la salud pública de los países y que los padres de familia debiéramos ser pues, los primeros promotores de la vacunación. Desafortunadamente existen grupos antivacunas, ¿no?, que tratan de ver en la vacunación una estrategia oscura de la industria o del gobierno para ejecutar pues no sé qué tipo de estrategias. Estamos pues junto con todos ustedes trabajando para que estos procesos que se han dado de forma más importante en otros países no se den en nuestro país. Pues esto es, muchas gracias, lo que yo traigo preparado para ustedes. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias a los organizadores de la reunión y a las autoridades de la sociedad. Quisiera dedicar esta plática también a un amigo mío que formó parte muy importante de esta sociedad y que acaba de fallecer, el doctor José Rodríguez Domínguez. En estos próximos minutos, lo que les quiero platicar es cómo funciona un proceso a nivel internacional para ver no solo los productos que utilizamos para vacunar humanos, animales en el mundo, sino cómo también tomamos decisiones estratégicas que permiten a los países que tienen la obligación de vacunar a sus poblaciones hacerlo en una forma sistematizada. Lo que les quiero platicar, básicamente, es presentarles cómo trabaja el grupo de expertos en asesoramiento estratégico sobre inmunización, que es parte de la Organización Mundial de la Salud, cómo llegamos a conclusiones y emitimos recomendaciones y cuáles son las recomendaciones últimas que vienen del Plan de Acción Mundial sobre Vacunas en este año, que es el proceso que empezó en 2010 en esta década para promover el uso de vacunas internacionalmente y que ha dado como resultado que cada una de las regiones que tiene la Organización Mundial de la Salud haga un programa regional para ver cómo funcionan y se pueden dar
estos inmunógenos. Lo primero que quiero decir es que yo no represento a la OMS y mis opiniones son personales y pueden no reflejar necesariamente las de la Organización Mundial de la Salud. Ha existido desde los 70s un grupo asesor de la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud en vacunas. Pero este grupo inicial eran fundamentalmente científicos que lo que buscaban era ver el proceso que describió muy bien la licenciada de cómo las vacunas se habían desarrollado y cuáles podían entonces ya considerarse para uso mayor en humanos. En 1999, el director general de la OMS en funciones decidió que esto no era suficiente, que necesitaba de un grupo que le recomendara estratégicamente cómo era el desarrollo y el uso no solo de las vacunas, sino de todo el proceso de inmunización. Y esto entonces llevó a la formación del primer grupo de lo que se llama SAGE en inglés, que es realmente un grupo internacional de individuos que funcionan a nivel personal dentro de un sistema de discusiones y que lleva entonces a formar una serie de recomendaciones que van primero al director general de la organización, luego a la Asamblea Mundial de la Salud, que es donde se reúnen todos los ministros de salud del mundo cada año en Ginebra, y posteriormente a las diferentes regiones de la OMS. Lo segundo es que el grupo está formado por hombres y mujeres que representan no solo geográficamente al mundo, sino también toda una gama de expertos en diferentes cosas. Si ustedes ven el grupo actual, que va desde Nueva Zelanda hasta Corea, en los Estados Unidos, Canadá, Europa, el África, el Medio Oriente, la idea es tener no solo la representación global geográfica, sino un grupo de gente que representa todas estas líneas de investigación y trabajo que permiten entonces al grupo dar una visión muy general de lo que está sucediendo en cada una de las vacunas. Ahora, el proceso de recomendaciones y de discusiones se hace formalmente en 2 reuniones anuales, una en abril y una en octubre, donde nos juntamos en Ginebra para discutir lo que los grupos de trabajo que se han formado para revisar cada una de estas vacunas viene a recomendar al grupo completo para hacerlo. Estas reuniones son totalmente abiertas, se publica un libro que es así como un directorio telefónico que se llama El Libro Amarillo y que se manda a todas las gentes que están interesadas. Hay representantes de las organizaciones de financiamiento, hay representantes de los países, hay representantes de lo que se llaman los grupos nacionales asesores, como el CONAVA, hay representantes de la industria, por supuesto, y hay representantes de los organismos que dirigen los programas de salud a nivel de países, el CDC en Estados Unidos, etcétera. La discusión inicial se lleva a cabo entre los miembros del grupo y después se abre para que todo el mundo pueda emitir una opinión. Y esta transparencia, que la quise traducir al español, pero me costaba mucho trabajo por la cantidad de cuadritos que tiene, es como llegamos a las conclusiones que tenemos. Si se fijan ustedes, el grupo queda en el centro y está rodeado de una serie de comités específicos que ven el proceso de formación y evaluación de vacunas en un nivel anterior, lo que se llama hacia arriba del río, upstream en inglés. Aquí el asunto es que estos grupos ven la seguridad, los efectos adversos, las prácticas para dar estas vacunas y los nuevos productos, y esas recomendaciones que ellos hacen vienen a formar parte de lo que son los grupos de trabajo que tiene SAGE, donde se comparte los comités entre gente del grupo y gente de fuera que se invita a participar.
Una vez que estos grupos han llegado a una serie de recomendaciones, entonces se presentan a nivel de la sesión general y esas recomendaciones que se emiten, entonces, como les decía, van al director general de la organización y a los países para hacer sus decisiones. Un ejemplo, el dengue. Hace 2 años, en la sesión que tuvimos en abril de 2016, se presentó el trabajo del grupo de trabajo de dengue, que lo precedían, por un lado en SAGE, el doctor Nolan de Australia, y por otro lado el presidente del Wellcome Trust, el doctor Farrar. Y después de una gran discusión que había habido y de revisión de todo lo que había sobre esa vacuna, llegaron con una serie de recomendaciones a SAGE, de las cuales entonces se emitieron recomendaciones a los países. Esas recomendaciones que se hicieron llegaron después a las regiones. Y en el caso de la OPS, aunque no había duda de que la vacuna es segura y efectiva, ellos no consideraron que en un momento dado los países debieran de incorporarla a sus sistemas de salud. La recomendación no tiene ningún principio científico y fue la opinión de una serie de gentes en ese grupo que en un momento dado tuvieron una reclamación de parte de la Organización Mundial en Ginebra porque no estaban interpretando adecuadamente lo que se había dicho sobre la vacuna. Y lo peor no fue eso, sino que entonces la idea que se tuvo es que la vacuna no es segura, lo cual es una falsedad completa. Lo mismo en la vacuna de HPV que acabamos de revisar. Es claro que los componentes extras de la vacuna que va de 2 a 9 no le ofrecen más que un pequeño porcentaje mayor de utilidad. Segundo, no hay una demostración que vacunando a los hombres se vaya a disminuir la prevención de cáncer en las mujeres. Y por lo tanto, la recomendación de SAGE es úsese la vacuna que se quiera y 2, vacúnense a las mujeres, entre más mejor. El posicionamiento es a nivel internacional. La interpretación que se da y el uso de estas recomendaciones a nivel de cada país obviamente depende de muchas otras cosas. Déjenme mostrarles entonces lo que discutimos en este octubre. Primero revisamos una serie de cosas generales, que es el informe del jefe del área de vacunas de la OMS, en este caso el doctor Okubele. Después vemos cómo va el grupo que financia una gran cantidad de países para el financiamiento de vacunas. En este continente, las vacunas en Cuba, en Honduras, en Nicaragua y en Bolivia las compra el grupo, la Alianza Internacional de Vacunas. No las compran los países. La alianza les da dinero por un tiempo largo para que compren y vacunen a esas. Y apoyan países en África, países en Asia, y después de un tiempo les dan la oportunidad de que empiecen ellos a tomar el financiamiento de sus vacunas, pero el proceso inicial se hace para que entonces haya un incremento en el proceso de vacunación. En los casos como México, como dijo el doctor Curi, nosotros tenemos que pagar por nuestras vacunas o utilizar el fondo revolvente de la OPS, con el cual muchos países del continente compran sus vacunas en conjunto, obteniendo mejores precios de la industria porque compran mucho más vacunas de esas. En los casos de las áreas específicas, lo que revisamos cada 6 meses es cómo va la erradicación de la polio. Seguimos teniendo poliovirus silvestres en Afganistán, en Nigeria. Seguimos teniendo problemas de poliovirus vacunal en Siria y en otros países. Y eso nos está llevando a detener este proceso de erradicación. ¿Cómo va la situación del sarampión y la rubiola a nivel internacional? Y en este caso 3 vacunas nuevas. Una, la vacuna combinada de tifoidea, que ya está demostrada y que la recomendación es que se dé a los niños de los 6 meses en adelante. La vacuna de rabia con un nuevo esquema mucho más corto y mucho más efectivo
incluyendo el uso de la antitoxina. El neumococo, porque hay 2 vacunas que cubren diferentes antígenos y el resultado de los estudios demostrados es que no hay una gran diferencia entre las 2 y que hasta ahorita pueden usarse indistintamente, aunque una de ellas ofrece una mayor ventaja contra ciertos serotipos, y una revisión de la vacunación contra BCG por 2 cosas. 1, por el desabasto que ha habido, que ha sido un problema, y 2, porque por primera vez se recomienda usar BCG para prevenir lepra. Y esto es algo que ha sido de muchos años de estudio y que por fin viene a hacerse una recomendación formal de que el BCG tiene un efecto de protección sobre la lepra y eso es algo importante. El reporte final lo pueden buscar dentro de la OMS, se hace un reporte inicial y luego se hace un informe final. Y como ustedes pueden ver, el problema grave aquí viene siendo la falta de cumplimiento de los objetivos del programa. Aunque se han vacunado muchos niños mundialmente, seguimos teniendo un problema grave de alcanzar las metas que se propusieron inicialmente hace casi 10 años. Si vemos la década del 10 al 20, del 10 al 20, en el 15 que emitimos este informe, ninguno de los objetivos que se había planeado, fuera de la incorporación de nuevas vacunas, se había cumplido. Ahora, esto es de todo el mundo, no se refiere a ningún país en especial. Pero lo que sí es cierto es que si ustedes ven los datos de la Organización Panamericana de la Salud para nuestro continente, existe una mayor cobertura de las vacunas y un mantenimiento de niveles altos a nivel continental, lo cual es una cosa que nos agrada. Si lo vemos ya por países, y aquí las barras azules en el 12, el 14 y el 15 es México, pueden ustedes ver cómo hay un decremento de la cobertura por DPT, que está dado fundamentalmente por lo que dijo claro el doctor Curi. En el 2012 se cambió el sistema de cómo se reporta la vacunación en México. Y esto fue un ejemplo que se utilizó de cómo un país enfrenta un problema y lo resuelve. Y en un momento dado, aunque hay un decremento de cobertura, es una información real de la cual se puede entonces trabajar hacia arriba. O sea que lo bueno es tener buenos datos, lo malo es demostrar que necesitamos trabajar más. Y lo otro que, como ya se dijo, es que independientemente del nivel socioeconómico, las vacunas hacen un efecto de equidad y eso es algo fundamental y lo demuestran los datos para las Américas en estos últimos 5 años. El otro conflicto que hemos estado observando es el desabasto. ¿Por qué faltan vacunas? Y aquí hay varias causas que se juntan. Si ven ustedes la lista de vacunas por las cuales hay problema, no son pocas, son una cantidad importante de biológicos que por diferentes razones no tenemos suficientes. El problema es que de la escasez se llega al desabasto y entonces sí entramos en un problema gigantesco de que el proceso de vacunación se interfiera, los niños no se vacunen a tiempo y por lo tanto tengamos un rezago y una población que no está siendo vacunada a tiempo. El ejemplo de esto es tener brotes de difteria en Venezuela, lo cual muestra que sus niños no han sido vacunados, o la epidemia de sarampión en Ucrania, que es una vergüenza también. Hay países en el África que tienen un nivel económico altísimo, como Guinea Ecuatorial, y una cobertura de menos del 30% de sus niños vacunados contra biológicos básicos. Entonces existen una serie de razones por las cuales no se vacuna. Pero aquí, en el caso de la escasez, sí hay 3 fases muy diferentes. Uno obviamente es por problemas de suministro, o sea, no hay vacuna porque no llegó, porque no se produjo. La otra es porque hay un incremento en la demanda
que no está siendo satisfecha por la cantidad de vacunas. Y lo tercero es un problema grave de información. En un momento dado, como en el caso del BCG, que es lo que está aquí puesto, ven ustedes cómo el problema es que no hay suficientes productores, que tenemos un problema en la fluctuación de la demanda y que no hay una información clara a los productores de cuánta vacuna vamos a necesitar. Lo segundo es que estos grupos que compran para muchos países, Gavi, la Alianza Mundial, UNICEF y la OPS, acaparan una gran cantidad de vacunas y obviamente los productores están más que contentos de venderles las grandes cantidades a ellos y no pequeñas cantidades a otros países. Esto es un problema grave de costos y de abastos que tiene que verse en una forma diferente y que es algo que hemos estado estudiando nosotros para tratar de ver cómo se puede encontrar un arreglo entre, por un lado, la adquisición masiva de vacuna por estos grupos y por el otro lado que no existe un desabasto para los países que tienen que comprar mucho menos cantidades. Finalmente, este es el informe que se emitió ahora en octubre del grupo que revisa este plan global de vacunas. ¿Cuáles son las recomendaciones fundamentales de esto? La primera es que pasamos de los desarrollos del milenio a los retos y las metas de desarrollo sustentable, que son lo que vamos a seguir en los próximos 10 años a nivel internacional. Y lo que pensamos aquí es que hay una serie de problemas que necesitan una mayor parte de comunicación entre todos los grupos involucrados en este proceso de inmunizaciones. Uno, obviamente, es cómo llegamos a las metas y lo que decidimos fue cuál va a ser el indicador para ver que los niños se están vacunando dentro de esto y van a ser 4 partes. 1, la cobertura de DPT. 2, la cobertura para neumococo, que es una nueva vacuna y una vieja vacuna. 3, la segunda dosis de sarampión. Y 4, la cobertura de HPV. Entonces, si se fijan, para ver cómo vamos en esta parte de salud relacionada con vacunas, tenemos la vacuna vieja, la incorporación de una vacuna nueva, como el neumococo, una vacuna para adolescentes, que es la del HPV, y obviamente la segunda dosis de sarampión, que es fundamental para tener y mantener los niveles de erradicación, o bueno, de que no haya, para no hablarle de otra forma, al VIH. Lo segundo es cómo se relaciona esto con la reglamentación internacional de salud, con mejoras al sistema y con una cosa fundamental que le preocupa a todo el mundo, que es la resistencia a los antimicrobianos. Una de las razones por las cuales todo el mundo estuvo muy contento de haber aprobado una vacuna por la tifoidea que funcione mejor que las que tenemos en la actualidad es que tenemos cada vez mayor resistencia a las salmonelas tifi, a la mayor parte de los antimicrobianos. En el otro caso está, por ejemplo, el gonococo, que se está convirtiendo en el problema más grave de tratamiento porque está haciéndose resistente a todo. Y en este caso, lo que acaba de publicarse es que la vacuna contra el meningococo tipo B de Beatriz parece que tiene un efecto de protección contra el gonococo y eso es algo que podría ser una forma de resolver este problema de resistencia que está habiendo. Lo otro que son las preocupaciones es obviamente de dónde va a venir el dinero, sobre todo para los países que han sido apoyados por la Alianza Global de Vacunas y que se están graduando. En el caso de la América Latina, Honduras y Nicaragua, Cuba, que va por ese lado. ¿Cómo mejoramos la vigilancia epidemiológica y de laboratorio para la poliomielitis y otras enfermedades? ¿Y cómo ayudamos a los países que tienen una fragilidad mayor o son zonas de conflicto? Lo tercero
que es el problema de equidad, es cómo acabamos con el tétanos en las mujeres embarazadas y en los niños recién nacidos, cosa que todavía sigue siendo grave. Ahora, el indicador es maravilloso porque dice 1 por 100,000, pero en la India, que nacen millones de niños, aunque ellos dicen que ya lograron eso, todavía hay muchos niños que se están muriendo de tétanos y muchas mujeres que se están muriendo de tétanos en países con alta población. Los segundos son las poblaciones desplazadas o las poblaciones móviles. En nuestro caso, creo que la cobertura de las zonas más marginadas es una preocupación constante. Pero en otros casos, sobre todo lo que está pasando en Siria, en África, en Medio Oriente, hace que sean muy difíciles estas cosas. Ustedes han visto las fotografías de lo que está haciendo en Yemen, que es una vergüenza, y lo que ha sucedido con la cantidad de niños sirios que han tenido que protegerse, y ahora con los niños viniendo de Myanmar a Bangladesh, de los rohingyas, de los cuales eso. Increíblemente, Myanmar dice que tiene una cobertura del 90% de todos sus niños. Por lo visto a los rohingyas nunca los contaron porque ahora que están llegando a Bangladesh no están vacunados. Entonces los datos de Myanmar los tomamos con un poco de sal, como dicen los americanos. Lo siguiente es el contexto. ¿Cuál es la aceptación y demanda? Y sobre todo cómo participan otros grupos, sobre todo de la sociedad civil y en nuestro caso la práctica privada. Eso es algo que seguimos sin considerar y aunque ahora ya hay gente que no, a mi nieta todavía la vacuna su pediatra privado, con el cual yo tengo un conflicto grave porque no le quiere poner el BCG, pero ese es a nivel de pleito personal, porque dice que qué tal si un día quieres a Estados Unidos y resulta que ya le sale un PPD positivo y le digo que yo prefiero eso a que vaya a tener un problema mayor. Pero en esas estamos. Pero todavía aquí existe una participación muy grande del sector privado que tiene que tomarse en cuenta en lo que estamos haciendo. Y finalmente, en los marcos legales. Y aquí sí quiero hacer una distinción, y con esto voy a terminar, entre las leyes coercitivas y las leyes que apoyan. Lo que a mí me dio gusto de ver los cambios a la ley en México es que refuerza los grupos como el CONAVA, lo hace con las características que debe tener un grupo asesor a nivel internacional en sentido de independencia, de financiamiento, etcétera. Pero por el otro lado se declara una obligación del Estado y de los padres, pero no hay un castigo por no hacerlo. O sea, se delimita cuáles son las funciones, pero no como está sucediendo ahora en Italia o en Australia, donde el niño que no se vacune no va a poder ir a la escuela pública, bueno menos, o en Italia que sí, el que no vacune a sus hijos va a tener una multa severa. Ellos ya han llegado a la desesperación y en un momento dado el hacer una ley coercitiva hace que inmediatamente hay un grupo que se oponga a la ley, no a la vacunación. Y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado de cómo distinguimos las dos cosas. Es evidente que tenemos un problema de gente que duda y eso tiene que enfrentarse con información, con otros sistemas. Acaban de publicar un artículo interesantísimo de cómo usar sistemas interactivos para informar a los padres de las dudas que tengan sobre los procesos de vacunación, en vez de insistir simplemente o de enfrentarse a golpes con las gentes prominentes de las cosas de antivacunas, que además de decir falsedades, tienen una personalidad tal, ¿verdad?, pues que en cualquier debate público sale uno perdiendo. Entonces tampoco darles el foro a los gentes que se dedican a ir contra las vacunas, nada más para que tengan mayor posibilidad de hacer cosas. En el sentido de los programas sustentables, aquí es el acceso y el suministro que ya vemos, y lo segundo es cómo ayudamos a los países de ingreso medio que tienen que comprar sus propias vacunas para hacerlo. Y allí, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras ha tenido una campaña maravillosa de exigir los precios que se están pagando por cada país para que se hagan públicos.
Nada que yo firme un contrato con una compañía que hace una vacuna y aquí mantenemos en secreto cuánto pago por esta vacuna. No, tenemos que saber cuánto está pagando todo el mundo para entender cuánto podemos y debemos de pagar por esto. El grupo de gente que me ha ayudado a hacer estas presentaciones grandes, y aquí en especial a Cuauhtémoc Ruiz Matus de la ahora OPS, antes de aquí de México, quien ha sido un aliado para todo esto y al cual le tengo que dar las gracias, y a mi amigo el doctor Santos, obviamente, que es alguien que está muy involucrado con eso y que es el único otro mexicano que también ha sido miembro de SAGE. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues como bien decía el doctor Curi, resulta que esta reforma nos llevó muchos años y, como lo dijo Patti Fassi, también muchas frustraciones. Y nos llevó tanto tiempo porque había gente que empezó a crear mitos callejeros alrededor de qué era y qué no era la reforma, y de quién era la reforma, a quién le pertenecía. Hasta le decían la ley Curi, que no querían que por eso pasara. No, esta ley, esta reforma a la ley la trabajamos muchos de los que estamos aquí. Es un producto de todos nosotros, y el que se haya aprobado pues es un éxito también de todos nosotros. Pero ¿qué es lo que sí dice y qué no dice la reforma a la ley? Porque si ustedes revisan, se publicó el 19 de junio de este año, es una hojita, nada más una hojita, pero esa hojita dice muchas cosas muy importantes. Bueno, lo primero, ¿cómo estábamos? Resulta que en nuestra ley, y le pongo ahí que tiene más o menos 482 artículos, porque la verdad es que ya no sé el día de hoy cuántos tenga. Cada vez que hay una sesión del Congreso, hay iniciativas para reformar la Ley General de Salud, entonces quién sabe ya cuántos tenga mientras estamos hablando. Pero de esos casi 500 artículos, solo había 10 que se referían a vacunación, y 2 de ellos eran de vacunas veterinarias. Y bueno, tenemos una NOM, la 036. Esos artículos que estaban en la ley estaban dispersos, ni siquiera teníamos un capítulo, había que andar buscando dónde se hablaba de vacunas. Nos incluía la obligación de dejarse vacunar, pero no consideraba la vacunación un derecho. En la ley no encontrábamos al Consejo Nacional de Vacunación, o sea que podía llegar un presidente antivacunas, que en este país puede ocurrir cualquier cosa, y decidir que ya no había más CONAVA, o que ya no había tampoco Cartilla Nacional de Vacunación, porque también había sido creada mediante un decreto del presidente, y de hecho se había modificado durante la administración del presidente Fox. Y por supuesto no había, como sí existe en muchos otros países, la obligación de destinar recursos presupuestales para la operación del programa. Así estábamos. Esto es lo que modificamos en la ley, y no me voy a detener, ya les dije, es de veras una hojita, nada más del Diario Oficial de la Federación. Prefiero hablarles del contenido. Primero, contarles que tenemos ciertos retos. O sea, ya logramos que la ley se publicara, pero para que la ley sea verdaderamente operativa y llegue al alcance que se le quiso dar, requiere de otros dispositivos, algunos normativos, algunos reglamentarios. Y el propio decreto que creó a esta reforma nos dice, bueno, primero nos hablaba de la parte del presupuesto, que para el 8 de septiembre ya se tendría que presentar el proyecto del PEF considerando la reforma. Más adelante les voy a hablar de este asunto, porque lo cierto es que para el 8 de septiembre, y es más, para cuando se publicó la reforma, ya la Secretaría de Salud había presentado su propuesta de presupuesto. O sea, el 8 de septiembre lo entrega Hacienda. El 15 de noviembre pues se aprobó el PEF. Antes, de hecho se aprobó antes.
90 días hábiles para instalar al CONAVA, que ya se nos pasaron, por cierto. Y 90 días hábiles para que el CONAVA tenga su reglamento, y luego dice el decreto, hasta 360 días para emitir todas las demás disposiciones. La verdad es que si lo vemos así parece mucho tiempo, pero si pensamos que para la reforma del sistema penal fueron 8 años y no nos alcanzaron, pues 360 pues es muy poquito, o puede ser muy poquito. ¿Qué dice entonces la ley? Ahora sí. Este artículo, el artículo 144, ya existía. Es el en el que se hablaba de la vacunación como una obligación, pero venía un listado incompleto y un listado, la verdad es que antiguo. No tiene por qué estar aquí la lista de enfermedades prevenibles por vacunación que van a estar comprendidas dentro del programa de vacunación universal, por un concepto, por cierto, que se recupera en la reforma. ¿Dónde las vamos a poner entonces? Bueno, pues se van a poner en la norma oficial mexicana, que por cierto ya se trabajó en el CENCIA y ya está listo el anteproyecto. Ahí, a través de la norma, es como la Secretaría de Salud va a determinar cuáles son las enfermedades para las cuales se van a aplicar vacunas. ¿Cuál es el proceso? Y me quiero ir aquí a una parte. ¿Cuál es el proceso de inclusión de una vacuna hoy en el programa de vacunación universal? Primero, que obtenga su registro sanitario, después que haya una recomendación emitida por el CONAVA, pero el CONAVA, aunque ahora está en la ley, únicamente emite una recomendación, como lo dice ahí. Quien va a decidir si toma o no esa recomendación y la hace obligatoria es la Secretaría de Salud, y lo hace mediante la inclusión de una determinada vacuna en la norma 036 justamente. Y después está el tema de la inclusión en cuadro básico, que por supuesto que es importante, pero también hemos platicado que, como en otros países, convendría considerar que la comisión del cuadro básico tenga para el caso de vacunas un procedimiento específico y expedito, para que no vaya a ocurrir que ya pasó todo el proceso anterior y resulta que, aunque la necesitamos por razones de salud pública, hay alguna cuestión ahí de carácter burocrático que la detuvo. Se incorpora el derecho a la vacunación. En este artículo, en resumen, no se los voy a leer, lo que se dice es que toda persona en el territorio nacional tiene derecho a recibir las vacunas en cualquier institución pública de salud. No importa su afiliación, la mal llamada derechohabiencia. O sea, si ustedes tienen seguro popular, pueden ir al ISSSTE a pedir que les apliquen la vacuna contra la influenza, o al IMSS. Hay un derecho a ser vacunado. Y a ser vacunado con todas las vacunas que están en el programa de vacunación universal. Esto para ir delimitando ese derecho. O sea, no es cualquier vacuna que entre al mercado la que vamos a poder exigir. Van a ser únicamente aquellas que sean parte del programa de vacunación universal. Luego se establece que pues los padres, madres, quienes ejercen la tutela, la guardia y la custodia, tienen una corresponsabilidad con el Estado, una corresponsabilidad de vacunar a sus hijos o a aquellas personas que dependen de ellos o de ellas. Esa es una cuestión muy importante. Efectivamente, como ya decía el doctor Cravioto, no les pusimos ahorita castigo. Pero si se diera el caso de que una mamá no vacuna a su niño y resulta que ese niño va en periodo de contagio a la escuela y por falta de la vacuna contagia a otro niño, pues ahí ya estamos en presencia de un delito que se llama riesgo de contagio. Y eso puede llevar hasta la cárcel a la mamá que no quiso vacunar. Independientemente de que hay formas de obligarles. Y bueno, ahí la verdad es que me gusta mucho ese póster que puse para ilustrar la diapositiva,
porque habla de cómo uno puede estar a favor de las cosas orgánicas, ser vegano, y eso no quiere decir que tenga que estar en contra de las vacunas, porque parece que una cosa va con otra, o que si uno está a favor de la lactancia materna, está en contra de las vacunas. O sea, no. Se habla también de poblaciones cautivas, de la obligación que tiene el Estado, que tiene quien esté a cargo de esas poblaciones cautivas de vacunarlos. Y cuando hablamos de poblaciones cautivas, estamos hablando lo mismo de niños que están en estancias infantiles, que personas que están en la cárcel, que residentes. Los residentes también son poblaciones cautivas. El personal de salud es población cautiva. Y justamente por eso tenemos que vacunarnos. Reitero el llamado, la súplica que hizo el doctor Betancourt a que se vayan a vacunar contra la influenza. No les va a pasar nada, no les va a dar gripa y no les va a impedir ir a la fiesta. Ni a la noche bohemia hoy, ni a la de el viernes, a la cena de gala. Así es que por favor pasen, y además se tienen que tomar la selfie y además tienen que poner los hashtags que tienen ahí, porque vamos a estar checando a ver quién hizo caso y quién no. Ahorita son mi población cautiva, entonces yo tengo que ser responsable de que se apliquen la vacuna. Bueno, el tema de las campañas. Se establece la obligación de que el gobierno, las dependencias, las entidades, pero también los sectores social y privado, trabajen en hacer campañas, pero que vayan encaminadas a informar a la población en general sobre los beneficios de las vacunas, los riesgos de no aplicarlas y los riesgos de no aplicarlos oportunamente. Esta es la mejor vacuna, como ya lo dijo el doctor Cravioto, contra los antivacunas. Información, información, información. El doctor Curi ya nos convocó al primer ejercicio de este tipo, que es justamente para apoyar la campaña de la vacunación contra la influenza estacional, y la verdad es que lo que llevamos hasta ahorita, pues nos permite ver que hay muy buenos resultados cuando trabaja junto el gobierno con el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil. Así es que aquí es donde se puede hacer mucho. Las atribuciones de la Secretaría de Salud, ¿a poco no estaban? Pues no estaban. No estaban. Y bueno, ya no lo dije al principio, pero pues el doctor Curi nos explicó cómo nuestro programa de vacunación ha sido un éxito. Pero dice uno de los integrantes de esta sociedad, el ministro Cosío, que pues una política pública que no tiene el respaldo de un blindaje jurídico se puede caer en cualquier momento. Entonces, si ni siquiera teníamos lo que le tocaba hacer a la Secretaría de Salud, imagínense. Y bueno, ¿qué le toca hacer a la Secretaría de Salud? Pues definir, sí, escuchando al CONAVA, pero reitero, quien decide es la Secretaría de Salud, cuáles van a ser los criterios y procedimientos para el control, eliminación o erradicación de las enfermedades que se pueden prevenir por vacunación, emitir normas oficiales mexicanas en la materia. En este momento tenemos la norma de vacunas, sueros y fagoterápicos, pero el día de mañana, ¿por qué no podemos tener una norma sobre red de frío? O sobre algunos otros aspectos. O sea, la podemos tener y que sea específica. Dirigir el programa de vacunación universal, les decía yo, se recupera ese concepto, que está compuesto del esquema básico, que es el de los niños, y del esquema completo, que es el del resto de la vida. Le toca también implementar y coordinar el sistema de información en materia de vacunación. Y para ello se ha estado trabajando con la Fundación Carlos Slim en el CIVAC. Yo no les platico para no llevarme demasiado tiempo, pero es un sistema que va vinculado con la cartilla electrónica de vacunación.
También le toca pues, vigilar y evaluar cómo están funcionando las actividades de vacunación a la Secretaría de Salud para poder tomar las medidas que sean necesarias y hacer que funcione mejor el programa. El CONAVA. Pues resulta que el CONAVA, el 20 de junio de este año, se murió. Se murió como lo conocíamos, pero nació más fuerte, porque su acta de nacimiento es la ley. Ya la ley dice, o sea, el programa de vacunación universal se integrará con aquellas vacunas que determine la Secretaría de Salud con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación. Ahí ya existe. Entonces ya si llega ese presidente antivacunas, pues va a tener que mandar una iniciativa al Congreso y a lo mejor se tarda el mismo tiempo que nosotros en destruir al CONAVA. O sea, más trabajo, que van a poder hacerlo sí, pero le va a costar más trabajo. El Consejo se va a regir por la ley, por su propio reglamento, pero algo muy importante, sus decisiones las va a tener que basar en evidencia científica y en criterios de racionalidad y objetividad. Ojo, racionalidad, no racionamiento, porque por ahí también alguien dijo que el CONAVA tenía que racionar, es que la gente luego no lee. ¿Qué tiene que pasar? Pues ya decíamos que hay que instalarlo primero, hay que hacerle su reglamento, ya también Sencilla trabajó en un anteproyecto y bueno, pues cuáles son las grandes ideas alrededor de cómo debe ser el CONAVA. Primero que sea ejecutivo, porque ya la verdad es que parecía aquello una reunión sindical donde todo el mundo creía que podía o debía opinar y pues luego no entrábamos a profundidad en los temas técnicos. Está el tema también de que pueda participar con voz la industria cuando sea invitada, porque se va a tratar algún tema, y que se pueda invitar a expertos en una ocasión o en otra a que hablen de alguno de los temas, aportando mayor información para que se tomen las decisiones, y hacerlo muy parecido a CIP, en el sentido en el que funciona. O sea, algo muy abierto, muy transparente, ejecutivo, y que de veras de decisiones, de recomendaciones adecuadas. Este artículo que nos habla sobre quién debe aplicar las vacunas parece que es, la verdad, hasta sale sobrando, ¿no? Las vacunas deberán ser aplicadas por personal de salud capacitado para tal efecto. No sale sobrando. Lo que nos indica es que se va a tener que capacitar al personal que vacune. Y pues yo aproveché ahí para hacer el anuncio, porque como nosotros en nuestra plataforma de Aprende Salud Pública tenemos ahí diplomados en vacunación, pues puede ser una de las opciones para que se capacite al personal. Luego está el tema de la Cartilla Nacional de Vacunación, que les decía que tampoco estaba en la ley. Y nos dice ahora con la reforma a la ley que es un documento gratuito, único, y esto de único es importante en varios sentidos. Único porque va a haber un solo formato, pero también único porque nos va a acompañar toda la vida. Ya no va a ser la cartilla de vacunación la del niño y entonces vamos a tener… No, la Cartilla Nacional de Vacunación va a ir con nosotros toda la vida. Va a ser individual e intransferible. Y bueno, o sea, la Secretaría de Salud va a ser, como ya les explicaba, la encargada de determinar el formato y las características. Y pues ¿en qué se está trabajando? Pues se está trabajando justamente en la Cartilla Nacional de Vacunación, de la cual ya nos habló el subsecretario Curi. El tema de notificación de casos y eventos. Bueno, pero eso sí ya está en las normas y ya está de manera general. No, hay que ponerlo de manera específica. Hay obligación de notificar los casos de enfermedades prevenibles por vacunación y también los CESAVIS. Y este tema de ponerlo específico se vinculó, lo vamos a ver más adelante, con una sanción. Si no notifico, me van a multar. Así es que más vale que sí lo hagamos. Una cuestión importante y que tiene que ver con la parte de regulación y control sanitario.
es el tema de que las vacunas que se utilicen en el país tienen que ser las de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios. Ya hablábamos de que tienen que tener el registro de COFEPRIS. Y también dice la ley algo muy importante, que los procedimientos de autorización de registro, de importación y de elaboración de las vacunas deben ser considerados como prioritarios. ¿Y por qué? Por dos razones. Por la importancia que tienen para la salud pública y para la seguridad nacional las vacunas. Ese concepto permite justamente que las vacunas sean sujetas a procedimientos de control sanitario de excepción. Y se dice incluso que en casos de emergencia los procedimientos se van a atender de manera inmediata. ¿Esto cómo lo vamos a hacer operativo? Bueno, pues ya hay un acuerdo de COFEPRIS que existía antes de la reforma, que decía que se aplicaban al caso de las vacunas procedimientos abreviados. Lo cierto es que ni se aplica el acuerdo ni los procedimientos son abreviados, así es que ahora tendrá que buscar COFEPRIS cómo emite un nuevo acuerdo que sí pueda ser operativo. Y está el tema de los recursos, que si solo hubiéramos podido lograr la aprobación de una parte de la reforma, pues nos hubiera gustado que fuera esta. El primer artículo que habla de recursos nos dice que las dependencias y entidades de la administración federal y local deben participar como recursos humanos, materiales y financieros para los operativos y las campañas de vacunación tanto ordinarias como extraordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que no le toca solo a la federación conseguir dinero. Los estados también tendrán que ver con sus congresos cómo consiguen recursos para hacer operativo el programa de vacunación universal. No es nada más que me dé la administración federal. ¿Por qué? Justo por lo que dice el artículo siguiente, porque a las entidades federativas les toca, son los responsables de operar el programa en su ámbito territorial. Y este artículo, el 157 bis 12, a mí me encanta, por lo que dice, el Estado mexicano procurará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación. El Estado mexicano, no dice el Poder Ejecutivo, no es el Poder Legislativo, no es el Poder Judicial. Si no lo hace el Poder Legislativo, si no lo hace el Poder Ejecutivo, pues, ¿qué creen? Que la Suprema Corte puede dar la instrucción de que se destinen, por ejemplo, recursos para la compra de una determinada vacuna. Yo no estoy a favor en absoluto de la judicialización de la salud, porque ahí vienen problemas de planeación y de establecimiento de metas y en la toma de decisiones de salud pública. Pero lo cierto es que esta es una buena medida cuando pasa lo que nos acaba de pasar, que tiene que ver con el siguiente artículo, que dice que la Cámara de Diputados asignará en cada ejercicio fiscal los recursos presupuestarios suficientes para ese fin. ¿Eso de quién es obligación? Porque por ahí ya, como no dieron los recursos que se requieren para que opere todo el programa de vacunación universal, ya me hablaron por ahí de algún periódico para decirme, la Secretaría de Salud no pidió. A ver, no fue la Secretaría de Salud. Fueron los diputados a quienes la Sociedad Mexicana de Salud Pública les envió un comunicado con las cifras que se necesitaban realmente para que operara a su capacidad total el programa de vacunación, quienes decidieron no darle ese dinero. Porque, como les explicaba, pues ya había ocurrido que se había entregado, como lo había pedido Hacienda, aún antes de que la reforma fuera publicada. Y hay un artículo 5º transitorio que es un poco confuso, ahí en algún momento en alguna de las cámaras se incorporó en el dictamen, y es confuso porque dicen esto no se va a cumplir y eso está sujeto. Dice que si en el proyecto de presupuesto del año que sigue
sobra dinero, podemos pedir que nos den para vacunas, que no, para incorporar nuevas vacunas. Pues esto va a ser rarísimo, ¿no? ¿Verdad? Si ni siquiera tenemos suficiente, pero, o sea, no quiere decir que solo en estos casos puedo incorporar. O sea, ya vimos todas o sea, eso es algo que va a decidir la Secretaría de Salud conforme a lo que le diga CONAVA. Y una cuestión importante, que también les falló a los diputados en este año, pero que no vamos a permitir que les vuelva a fallar, y que además vamos a trabajar para ver si se puede corregir. Y es que en la exposición de motivos y en los dictámenes de ambas cámaras, los cuales se tienen que utilizar como criterios de interpretación de la ley, se establece claramente que los recursos tienen que ir etiquetados. Entonces vamos a ver, cuando se publique el presupuesto de egresos de la Federación, que no ha ocurrido, si se puso una sola bolsa o se distribuyó en distintas bolsas, como siempre, para que le cueste a uno varios días tratar de encontrar dónde están los recursos de vacunación. Y el otro punto importantísimo es que los recursos para vacunación tienen que ser progresivos e irreversibles para atender las metas de cobertura. Es decir, pues con la pena, si este año, o sea, ya nos dieron una cantidad, pues el año que entra nos van a tener que dar más. O sea, no solo suficiente, sino ya de entrada tiene que ser más de la que nos dieron este año. Y miren, ahí nada más para que se den una idea de las etapas de programación y presupuestación y de por qué no es cierto que la Secretaría pidió menos. O sea, primero salió la reforma. O sea, desde enero ya tiene que estar trabajando la Secretaría en ver qué es lo que va a pedir. Pues ya para cuando salió la reforma, pues le hubiera tocado a Hacienda y a los diputados el ajustarlo. Y ahí el calendario del paquete económico. Bueno, la ley también considera el establecimiento de indicadores de desempeño del programa de vacunación universal para que la Secretaría pueda ver si los recursos que está transfiriendo se están utilizando de manera eficiente o se están desviando de alguna forma. Hay también un artículo que reconociendo el tema de desabasto, la falta de interés de producción de algunas vacunas, pues por lo menos deja ahí marcada la posibilidad de que se promueva la investigación, el desarrollo y la producción de vacunas en el territorio nacional. Y luego hay unas disposiciones que nos hablan de circunstancias extraordinarias. Y yo le pongo ahí signos de interrogación porque la verdad es que no son tan extraordinarias. Sabemos que van a pasar tarde o temprano y es mejor prepararnos. Una es la obligación que se le genera al Consejo de Salubridad General de publicar acuerdos para enfrentar mediante acciones de vacunación acciones epidemiológicas extraordinarias. Esto, bueno, pues lo tendrá que hacer considerando a otros órganos como el Comité Nacional de Seguridad en Salud, y esas circunstancias epidemiológicas extraordinarias son desde un huracán, un sismo o una pandemia. Las medidas de seguridad. La vacunación ya estaba considerada una medida de seguridad. Aquí lo único que se hizo fue ajustarlo y el 5, la fracción 5 de ese artículo queda tan general que me permite aplicar como medida de seguridad la vacunación cuando, por ejemplo, en una escuela unas mamitas no quieren vacunar a sus niños. Y perdón que diga mamitas, pero es con las que me toca lidiar todo el tiempo. Entonces, si no quieren, puedo aplicar una medida de seguridad. ¿Y qué puedo hacer para aplicar una medida de seguridad? Pues les puedo pedir el auxilio de la fuerza pública. ¿Sí? Y en otros foros ya me han dicho los derechos humanos. A ver, los derechos humanos no son absolutos. Y si esa mamá o esas dos mamás están poniendo en riesgo el derecho a la protección de la salud de los demás, pues entonces sus derechos humanos
no es que vayan a ser violados, pero los tenemos que poner a un lado para defender a los demás. Es una cuestión importante. Otra, vacuna contra los antivacunas. Y se establece también un par de delitos, se establecen también un par de delitos. O sea, una pena de 1 a 9 años de prisión y una multa para quien cobre en una institución pública la aplicación de una vacuna del programa de vacunación universal o para quien venda fuera de un establecimiento del sistema público de salud una vacuna. Estas situaciones son desafortunadamente más comunes de lo que nos imaginamos. Esto es, por ahí, ¿qué creen que hice? Se me olvidó ponerles el tema de la multa si no notifico, que les había dicho. Bueno, si no notifico, la multa es de 2,000 hasta 6,000 veces la unidad de medida y actualización, que es esta nueva unidad que sustituye a los salarios, a los salarios mínimos. Pero efectivamente, si no notificamos la enfermedad o no notificamos un ESAVI, pues esta va a ser la multa que nos aplicarían. Esto es lo que contiene la ley. Espero que ya no haya quedado duda alguna, que no haya más mitos y de todas maneras estoy a sus órdenes si es que queda tiempo para responder preguntas junto con los demás ponentes. Muchas gracias.